Petovelo es la mejor ministra de la historia. Cuando hay necesidad de ratificar tanto a alguien, definitivamente es porque algo hay detrás. Eso dice la máxima de la lógica política. No quiere decir que ese esté el caso, pero efectivamente hay mucho de eso. En un ratito, a propósito de la ausencia de Petovelo en la reunión de gabinete de hoy, tantas otras cuestiones y cosas que se han dicho y que vamos a analizar aquí esta noche con Alejandro Cancelare, Débora Plager, por supuesto con Pablo Fernández Blanco y con Lourdes Marchese. En un ratito después, Pablo además va a hablar en el medio de la discusión respecto a la política económica y en la defensa encarnizada una vez más de Milei a Toto Caputo, el ministro de Economía, al quien definió como el mejor ministro de Economía de toda la historia, de la preocupación cierta que genera ya el tema del dólar, que hoy otra vez pasó la barrera de los 1.300 pesos en el mercado del contado con liquidación y que volvió a generar una percepción de que esa paz cambiaria en torno a los 1.000 pesos parece haber quedado atrás y que en todo caso está buscando un nuevo punto de equilibrio y que por lo pronto parecería que en 1.200 encontró el piso, no el techo. Así que veremos en un ratito porque la brecha está en el 40% y eso naturalmente no es bueno para la política económica y en un ratito Pablo les va a contar efectivamente detalles de la tensión adicional que genera en toda la política económica esta cuestión vinculada al dólar. Que no tiene solo que ver con la demora en la aprobación de la ley base, dicho sea de paso. Ahora, me quiero quedar con una imagen, Villa Martelli, porque estamos viendo allí la distribución de camiones con alimentos por parte de Gendarmería, tras una auditoría que la propia Gendarmería hizo, no con polémicas menores. En un ratito Lourdes le va a contar detalles de lo que la justicia entiende que ocurre respecto a las diferencias entre lo que Capital Humano dice que existía y lo que finalmente la justicia constató. Pero en el predio de Villa Martelli, que es este, funcionaba la planta de PepsiCo, una empresa importante, productora en la Argentina de alimentos, que mudó a Mar del Plata su producción. Ustedes recordarán. Ese predio lo donó a la Nación finalmente se lo cedió al Ejército. Fíjense que en simbología, en el lugar donde se producía alimento, donde se producía, donde se trabajaba, donde había inversión privada, hoy el Ejército con camiones toma de esos galpones alimentos para distribuirlos, para contemplar y morigerar el impacto de la pobreza en la Argentina. Que por supuesto no es indilgable al gobierno actual, naturalmente queda claro. Pero sobre lo cual tiene que actuar de manera eficiente. Cosa que finalmente todo el mundo está discutiendo respecto a ese punto en términos de gestión. Así que esa es la primera simbología, no me parece un dato menor. Para no perder de vista otras tantas simbologías. Por ejemplo, la simbología de que estamos haciendo todo esto en un contexto de un país que tiene 17, dijo la Universidad Católica Argentina en el primer trimestre del año, más del 17% de las personas bajo la línea de indigencia. Es decir, no comen lo que corresponde cada día. 8 millones de argentinos, 8 millones de argentinos. Casi duplica la tasa de indigencia que Argentina tuvo en el primer trimestre del año pasado, que era menor al 10%. Es un salto tremendo. Solo comparable a catástrofes o crisis 2001-2002, hiper del 89. Fíjense que la pobreza inclusive está en el guarismo del 55,5%, afecta a casi 25 millones de argentinos. Dato del Observatorio Social de Deuda de la Universidad Católica Argentina. Milei habla del 60%, probablemente tenga razón. En ese contexto es que estamos discutiendo la distribución de comida, por eso es tan importante. En otro país tal vez sería casi una anécdota. Pero es importante por esto. Ahora, dicho sea de paso, hay que poner la vista también en la discrecionalidad del gobierno. Cuidado, 24,7% de las personas está con inseguridad alimentaria, 1 de cada 4 argentinos, más de 1 de cada 5 hogares, 1 de cada 5 viviendas, y 1/3, 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes. Primer trimestre del 2024. Inseguridad alimentaria, es trágico, dramático. Tal vez eso explica Milei y el cachetazo al sistema y a la política tradicional. Ahora Milei es el que tiene que resolver, es el jefe de la administración pública hoy. Y tiene que hacerlo con gestión. Y de eso estamos discutiendo también. Y hablando de gestión, la discrecionalidad empieza a ser un elemento a analizar. Porque esos camiones que están siendo repartidos en el conurbano, en Rosario, en muchos otros lugares, Mendoza, por caso no van a llegar a Chubut, se quejaron las autoridades provinciales, tampoco a La Rioja. O sea, un gobernador de Juntos por el Cambio, otro de Unión por la Patria, los dos críticos opositores. Cuidado, porque son alimentos, el castigo no es a los gobernadores,
En todo caso, va a pasar a ser los propios habitantes. Otro dato, vieron que la motosierra siguió funcionando en términos de distribución de recursos extra coparticipables, es decir, de giros a las provincias. El gobierno comunica que la merma ha sido del 84%, 83%. O sea, distribuía 100, solo pasó a distribuir 17, de manera discrecional a las provincias, para apoyar contingencias, fenómenos climáticos, etc. Eso dice el gobierno. Ahora, a Córdoba le redujo 94% los fondos que le giraba el anterior gobierno en el primer cuatrimestre del año pasado. A la ciudad de Buenos Aires le redujo el 35%. Es decir, no es equitativo, no le saca 94 a todos. A algunos le saca casi todos y a otros no tanto. De vuelta, Córdoba más crítico, más opositor, la ciudad más afín. De hecho, Jorge Macri es uno de los pocos que estuvo con Milei a solas de todos los gobernadores. Si es que hubo algún otro que tuvo un mano a mano con el propio Milei. Ahora, más allá de estas cuestiones, después aparecen otras. Esta idea de la política hoy en diputados, vamos a seguir de cerca la sesión, en un ratito se vota, vamos a tener todo el análisis de qué es lo que se está votando, de qué va a ocurrir, qué va a suceder. Una Cámara de Diputados que era más ambiciosa en origen, porque pensaba también discutir el fondo de incentivo docente, por ley, no había número. También el financiamiento universitario, tampoco tuvieron número, el radicalismo pospuso la discusión para la primera semana de julio, parece que pueden construir consensos al respecto, pero sí van a discutir una nueva modificación en la movilidad jubilatoria, a la cual se oponen el PRO y la Libertad Avanza. Todo el resto parece articular a favor de, salvo el gobierno y el PRO. Ahí está hablando Juan Manuel López, en un ratito vamos a volver sobre eso. Quiero decir otra cosa respecto al Congreso. El Senado va a ser noticia la semana próxima. Hoy, de todas maneras, tuvo una noticia importante. Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, senadora nacional, junto a Mónica Silva, senadora nacional por la provincia de Río Negro, militaron una vez más, ya de manera explícita, por la idea de que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se respete el cupo femenino y lleguen mujeres. No necesariamente los pliegos que envió Milei, que incluyen 2 hombres, dijo García Mansilla. Entonces, hoy presenté el proyecto de ley de paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a Mónica Silva, alguien que podría eventualmente ser una aliada en la discusión con el gobierno nacional, si es que el peronismo no acompaña unívocamente, es decir, masivamente, la decisión del presidente, que tiene fisuras internas, como ustedes saben, porque 2 de los 7 senadores dijeron que al hijo no lo van a aprobar. Uno de ellos es Poltroni, el dirigente formoseño. Y lo hizo en el ciclo de diálogos interinstitucionales de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, respaldado con la presencia de integrantes de los tribunales superiores de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca y Misiones. Quiero decir, da la impresión que hay límites explícitos a ciertas iniciativas de parte del propio gobierno que empiezan a encontrar denominadores comunes. Y miren esto, otro que pasó hoy también, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Reapareció Juan Pablo de Jesús, la mano derecha de Martín Insaurralde, presidente de la Comisión de Salud. ¿Saben por qué? Porque aprobó la iniciativa en comisión, era la última que faltaba, el proyecto de Kreplak, el ministro de Salud de Kicillof, para crear una empresa de emergencias estatal en la provincia de Buenos Aires. Algo sobre lo cual se opuso la Libertad Avanza, un sector, otro acompañó, parcialmente en minoría, y el resto de la oposición terminó validando y acompañando. La otra idea de creación de empresa que tiene Kicillof es una empresa productora de medicamentos. Todavía no tiene el visto favorable, pero es probable que lo encuentre. Señales en sentido opuesto a las del gobierno nacional que se intentan dar finalmente allí en la provincia de Buenos Aires. Y por último, hablando de la economía, de lo que va a hablar Pablo, miren la construcción, solo un dato, que es el rostro humano que grafica un poco la explosión de la pobreza y en definitiva también lo que es la caída en los niveles de actividad económica, que el gobierno dice que habrían encontrado piso en abril y mayo, quizás marzo para algunos sectores, aunque no todos validan, independientemente de que el campo estará mejor, la minería también. 354.428 empleos formales tenía en marzo, dato oficial del INDEC de las últimas horas. Implica una baja del 20,6% en términos interanuales. Es decir, de cada 5 trabajadores que había en la construcción, siguen trabajando 4. Uno perdió el empleo. 91.929 empleos formales respecto a marzo del 2023 son los que se perdieron. Dato de color adicional a este, importante.
Hay provincias donde 2 de cada 3 empleados fueron perdidos. Formosa, el empleo en la construcción cayó 66%. 2 de cada 3 dejaron de trabajar formalmente en la construcción. En Salta, curiosamente, creció casi el 2%, el único lugar. En el AMBA cayó el 16,9%, en la región pampeana el 17%, Noreste 23%, Cuyo 32%, la Patagonia el 11,3%. Un indicador conectado con el otro. No es inocuo frenar obra pública. Esto es buena parte de obra pública, pero no solo obra pública. Y efectivamente, la construcción es la que primero y fundamentalmente emplea sectores de bajos recursos en muchos casos. Y es el salvoconducto para evitar la pobreza y mucho más la indigencia. No funcionando, por la baja calificación que requieren muchos de los trabajadores, etcétera, se produce lo otro. Ese salto hacia ese lugar que para muchos implica básicamente el vacío.